Desde el año 1994 se escoge el 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer. Hoy Olavana ha querido invitar a nuestro estudio al doctor Joel Albiza Negrín, quien es especialista en Medicina General Integral y Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Psiquiátrico 27 de noviembre. Bienvenido a Olavana, gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias a ustedes. Bueno, primeramente vamos a explicarle a nuestros televidentes qué significa la enfermedad Alzheimer. Bueno, más allá del significado que tiene, ¿no? Una definición médica que pudiera muy bien entenderse de qué estamos hablando. La enfermedad de Alzheimer no es más que una declinación de las funciones mentales en el tiempo. Pudiera decirse un deterioro progresivo de las funciones mentales, dígase pensamiento, memoria, conducta, el juicio que se puede hacer una persona. Y ese deterioro en el tiempo, bueno, tiene un final que sería un estadio bien avanzado de la enfermedad. Y significado significa mucho más que eso. Realmente es un gran problema para la salud, un gran problema de salud, es un gran desafío y es un reto en que la ciencia, para la familia, para la ciencia, para la humanidad, digámoslo así de esa manera, porque además implica no solamente gastos médicos, implica una serie de aseguramientos y logísticas que verdaderamente pueden convertirse en un gran problema para la familia y para el mismo individuo que lo sufre. ¿Cuáles son las causas que puede provocar esta enfermedad, doctor? Y quisiéramos saber también si es hereditaria. Bien, las causas pueden ser múltiples, pero la edad, los años cumplidos es el principal factor de riesgo. Digamos 60, 65 años y más aparecen como el de mayor importancia. También se asocia la herencia, la genética presente, con algunos cambios en algunos genes que favorecen también en interacción con el medio ambiente y otros factores de riesgo la aparición de la enfermedad, además de padecer de diabetes mellitus, padecer de hipertensión arterial, de trastornos tiroideos, de colesterol, o sea, hipercolesterolemia. En fin, hay una serie de enfermedades crónicas no transmisibles que a veces la conocemos por el día a día que también se suman a estos factores de riesgo. Si es hereditaria o no, tiene parte y parte. La enfermedad de Alzheimer tiene un componente genético hereditario, pero no todo el que lo tiene quiere decir de que pueda padecer la enfermedad. Necesita una interacción con los factores de riesgo que he comentado, pero si hay una pequeña porción, menos de un 1%, que sí se le atribuye totalmente a la herencia cuando aparecen unos genes que son determinantes. ¿Qué quiere decir? Que si son determinantes, lo más probable no es seguro de que va a padecer si en la familia hay una historia de padecimiento de enfermedad de Alzheimer. Claro, esto no se da en todos los casos. No. Realmente la prevalencia de esta enfermedad siempre va a aparecer un poco hacia la edad avanzada, 65, 60 años, es muy poco probable que comience antes, a no ser que sea por herencia hereditaria y que esté determinada por los genes como tal. Pudiera aparecer hasta los 35, 40 años, pero es muy raro, menos de un 1%. Realmente todo el 8%, el 10% que se estima que la población mundial padezca de la enfermedad de Alzheimer es por la interacción de los factores de riesgo con la genética bien definida ya. Y de esa manera, entonces, mientras más edad aparezca, o sea, tenga el individuo, logre los 80, los 90, pues la posibilidad de padecer de Alzheimer se incrementa mucho más. Ahora, doctor, ¿cuáles son las etapas que tiene esta enfermedad? Para enmarcar en etapas la enfermedad es un poco como que agrupar lo que está sucediendo con el individuo luego de la observación. Se describe una primera etapa, que es una primera etapa preclínica, digamos, prácticamente sin síntomas, que únicamente se descubrirá si está en un entorno investigativo, en un entorno científico, donde se busque con intencionalidad en algunos individuos, algunos marcadores, sobre todo genéticos, y alguna proteína específica que sí aparece en la enfermedad de Alzheimer. Sería de mucha suerte encontrar a alguien en esta etapa. La segunda etapa, hay un deterioro cognitivo, digamos, moderado, en el pensamiento, en las ideas, pero realmente no logra al individuo sacarlo de su zona que digamos que es normal, funciona, puede continuar en sus labores, en su trabajo, y es muy difícil percatarse de que el individuo está
digamos, con un trastorno de la memoria, de esa manera es muy difícil contratar. Después le sigue algo que sí ya viene siendo y se cataloga como una demencia secundaria, enfermedad de Alzheimer, donde sí ya empiezan los olvidos. Estos olvidos no son los olvidos estos frecuentes que a nosotros nos puede suceder, que a veces olvidamos dónde dejamos, digamos, la llave de la cerradura de la casa y luego la encontramos. Estos son olvidos frecuentes, nos vamos un poquitico más allá. Estos olvidos son de eventos importantes, recientes, de menos de una semana, digamos, de un cumpleaños de un familiar o de él mismo, que haya habido una celebración y luego no lo recuerda. Quizás él lo identifique o lo identifique alguien que esté cercano con él, en su círculo cercano, lo puede identificar y realmente entre los dos, bueno, pudieran ir a buscar ayuda. Hay otras cosas, pero este olvido va a marcar muchísimo a estos pacientes. Si el deterioro continúa, entonces vamos a tener un poco más de, digamos, de intensificación de estos olvidos. Vamos a tener frustración en el paciente que pueda aparecer durante la realización de alguna actividad que anteriormente la hacía con cierta facilidad, necesita mucho más tiempo y quizás no la logre en un final. Digamos, cuando él quiere hacer el juicio de algo, o sea, puede juiciar alguna situación, no lo logra hacer, no lo hace con solidez. Tiene problemas, digamos, para organizar un poquitico, ordenar el día de esa manera, entonces va avanzando, estamos diciendo que es un deterioro de las funciones mentales que va avanzando en el tiempo. La duración como promedio entre 3 y 11 años desde que un paciente se le diagnostica y 11 años, digamos, hasta que pudiera ser su final de esa manera. Pero hay pacientes que pueden estar hasta 20 años. Y en la última etapa, bueno, el paciente se caracteriza por una pérdida, digamos, de la movilidad, de sus actividades, se ven muy afectadas, extremadamente afectadas, las actividades de la vida diaria, se ven muy afectadas y necesita de alguien que esté con él o de un equipo que esté en participación con él para que él logre pasar toda la etapa del día. ¿Y qué tratamiento reciben estas personas con el propósito de lograr hacer, digamos, más lento ese deterioro mental? A ver, realmente el tratamiento puede cruzar por el consumo de fármacos, puede cruzar por entrenamiento, puede cruzar por una serie de estrategias. No hay nada únicamente definido, sino una combinación muy estratégica para lograr los objetivos. Y realmente lo que hay que dignificar, que es lo más importante, ese estadio que pasa el paciente desde su diagnóstico hasta el final de sus días. Si hay medicamentos que pudieran en algún momento aliviar síntomas de manera temporal, y si hay medicamentos que retardan un poquitico el progreso de la enfermedad, pero finalmente no hay un medicamento, no hay una tableta que exista y que cure la enfermedad. Lamentablemente. Así es. Ahora, doctor, ya usted lo decía que tener un familiar que padezca de esta enfermedad constituye un reto para los miembros de la familia. ¿Su recomendación para estas personas? Para la familia, como equipo de trabajo, unirse y participar en el mejor rol que sepan hacer en el momento en que se le presente este familiar, que quizás tengan que asumir en parte en los roles que mejor se le den. Digamos que la familia debe tener mucha flexibilidad en la atención a este paciente. La familia debe tener mucha paciencia. La familia debe entrenarse en cómo hacer las cosas lo mejor posible para que la actividad con el paciente salga bien. Debe ser así, una familia instruida, una familia que conozca la enfermedad y cómo manejar así. Es importante el tema de la seguridad con estos pacientes. Recordemos que estos pacientes con los olvidos frecuentes, digamos, pérdidas de memoria, problemas de concentración y demás, hay que hacer algunos ajustes, sobre todo en la vivienda, en el lugar donde él se mueve, para darle seguridad. Generalmente son ancianos. El anciano tiene otras afectaciones que son, digamos, características del propio anciano, no del Alzheimer, que se juntan, digamos, de alguna manera, se unen todas. Entonces el problema visual, el problema auditivo y todo el espacio y todos los cuidados que hay que tener con el anciano, además demenciado o con la enfermedad de Alzheimer, es bastante, digamos, intenso el entrenamiento que debe hacerse y los cuidados para que tenga un entorno seguro. Y el apoyo a los cuidadores también. El apoyo a los cuidadores. Los cuidadores se fatigan mucho, las horas de sueño del cuidador, la fuerza a veces, el esfuerzo físico que tienen que hacer y demás para poder cumplir con los horarios, para cumplir con sus medicinas, para poder cumplir con todo lo de esta persona enferma. Generalmente los cuidadores son mujeres. Y entonces vemos que son mujeres generalmente del mismo entorno familiar. Estamos hablando de una hermana, estamos hablando de una sobrina, estamos hablando, digamos, de una hija que también tiene una vida, que también tiene
otras cosas que atender y realmente cuando se encuentra en esta situación necesita participación para hacer un equipo de trabajo junto con la familia. Gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Hola Habana. Siempre es bienvenido. Muchas gracias.